Bienvenidos a Punto Semántico. El día de hoy, viernes, vamos a hablar sobre el azúcar y el consumo, pero a partir de algunos artículos científicos. Espero que les guste la información que les tengo y que les haga reflexionar un poco. El azúcar, como nosotros sabemos, es es un aditivo o es algo, un elemento que nosotros le ponemos al café, al té, a ciertas comidas, incluso al mole a algunas personas. Este elemento sacaroso, que así es llamado en realidad, lo utilizamos de forma regular y está en casi todos los productos. La forma más fácil de consumir, o lo que más podemos consumir de forma fácil y económica es el azúcar. Y el azúcar se utiliza o se ha utilizado en las últimas décadas más como una forma de atrapar al consumidor sobre el producto en sí. Esto combinado con los carbohidratos son como una bomba muy interesante, como si fuera una bomba de tiempo, coartando tu propia salud. Pero más que eso, más que estas condiciones del azúcar y lo que sabemos, también es importante especificar que obviamente consumir en general, spoiler, azúcar, no lo deberíamos de consumir como tal, sino obtenerlo en pocas cantidades a través de frutas y no exagerar con comer frutas. Es bien sabido que cuando nosotros consumimos un jugo de naranja, estamos consumiendo harto azúcar, es decir, hay demasiada en azúcar en ese jugo, y lo que estamos haciendo no es tomar un jugo saludable, sino consumir un exceso de sacarosa que el cuerpo no lo necesita. ¿Qué es lo que necesita el cuerpo para sobrevivir o estar bien? Bueno, hay que pensarlo como en algunos tiempos, y simplemente necesita de, proteínas, llámese carnes, llámese pescados, llámese camarones, pollo, todo tipo de carne. Eso lo podemos considerar proteína. Y los carbohidratos son todos aquellos como el pan, están presentes en el pan, están presentes en su mayoría en las tortillas, están presentes en las galletas, están presentes en la mayoría de los productos que existen. Y podemos también llamar carbohidratos a los cereales, etcétera. Y también tenemos el lado de los azúcares y las grasas. Las grasas normalmente ya están contenidas en las mismas proteínas, es decir, en las carnes, en los pescados, etc. Lo más sano es no cocinar con ninguna grasa o aceite. Ya luego hablaremos también de las implicaciones del aceite en el cuerpo humano, que es como echarle casi literalmente aceite de carro a tu cuerpo. Casi, no, es una analogía, es una metáfora, como lo quieran ver. Digamos que esos son los males del uso del azúcar, en el cuerpo. No es cierto. Me refería a que cuando nosotros empezamos a entender estas cosas sobre el uso del aceite, sobre que en realidad las carnes ya tienen su grasa y deberíamos cocinarlas solo con su grasa, como en el norte, que hacemos carnita asada y ya no le ponemos aceite ni le ponemos nada, simplemente la asamos ahí en el carbón. Entonces, eso digamos que es la parte básica para considerar que estamos comiendo un poco sano. Y en general nosotros debemos recordar un poco el ser humano en su evolución. Bueno, a mí no me gusta llamarle la evolución, y hay muchos ya estudios de que el ser humano en realidad lo que hizo fue mezclarse con quienes pudo, y en algunos casos sí pudieron haber un cruce entre tipos de humanos que existieron en su momento, y no precisamente eso se le puede, le llamamos evolución normalmente para designar a una mejora, pero no siempre se mejora. También hay mutaciones genéticas, entre otras cosas, y bueno, tendríamos que hablar de cambios y más allá que de evoluciones. Pero pensando en la designación biológica de la evolución darwiniana, el ser humano en su gran evolución, ahí en la origen y evolución del hombre, pues antes cazaba animales para comer, y podían pasar 3 días sin comer, no porque quisieran, sino porque no había más que comer, y las mujeres normalmente se dedicaban a la parte de recolección, debido a que ellos mismas cuidaban a los niños y cuidaban a los ancianos en muchos
de estos grupos o comunidades. No significa que siempre fuera así, también hay evidencia ya de mujeres cazadoras, pero hablamos en sí también de una fase o de un cierto comportamiento de la misma comunidad y de las, digamos, de los acuerdos que haya llegado esa comunidad. También, o no olvidemos que la mujer caza y defiende muy bien a sus crías cuando algo siente que está en peligro, y en sí la mujer tiene muchas, digamos, en el sentido biológico, tiene muchas zonas de defensa, y lo que ha desarrollado es una habilidad intelectiva o intelectual muy interesante sobre cómo defenderse, llámese manipulación o no. Y no hablamos de que todos los hombres son manipulados, no me refiero a eso, sino que hay una manipulación in situ para el uso de la defensa. Y bueno, ya luego podremos ir hablando de esos temas, pero esa es la evolución. El ser humano comía carnes, pero comía una vez, 3 días no comía las semillas que recolectaban o los frutos que recolectaban, claro, una que otra mujer muerta o hombre o niño muerto por andar probando cosas que no eran, y así fueron aprendiendo poco a poco a identificar las plantas, el qué comer, qué no comer, qué podía curar, qué no podía curar. Tuvieron que pasar muchos miles de años según estas perspectivas para que pudiéramos designar el uso de la cocina. Por eso la cocina, la gastronomía es un arte y técnicamente ya es una ciencia, porque estudia precisamente las combinaciones químicas entre estos alimentos. Y si pensamos en las combinaciones químicas, entonces podemos pensar en el azúcar. El azúcar no era tan necesario porque las pequeñas cantidades que necesita el cuerpo humano las conseguía de las frutas. Haciendo este pequeño repaso sobre la evolución del hombre, no de la mujer, no, está bien, del hombre, de la mujer, pues vamos a revisar algunos artículos que dicen en internet si es malo o no el azúcar para nuestra salud. Por ejemplo, en Mejor con Salud, bueno, nos dice que todos los alimentos, bueno, la mayoría de los alimentos tienen azúcar, que el azúcar abarca una gran variedad de endulzantes, edulcorantes, que ojo cuando combinamos edulcorantes con endulzantes y luego ponemos bebida energética, porque lo único que estamos haciendo es hacer que el cuerpo se desadapte de una forma normal de actividad, y lo único que hacemos es empeorar la salud poco a poco, porque es acelerar para luego desacelerar, y esto nos los va a cobrar no en la juventud, sino después de los 30 años, llámese rodillas o llámese bilis o llámese riñones, etcétera, hígado graso y demás. Además, el azúcar se divide en monosacáridos. Esta sacarosa se divide en monosacáridos, que es la glucosa, la fructosa y la galactosa. La que nosotros deberíamos consumir es la que se encuentra en las frutas de manera natural, que es la fructosa. Y los endulzantes complejos como la sucralosa, la lactosa, la maltosa, entre otros. Hay muchos tipos de monosacáridos. El azúcar que solemos usar es la sucralosa, que es los endulzantes complejos. Y ojo, porque entonces el dulce que nosotros comemos es el más complejo, uno de los más complejos, y eso significa que en realidad es en parte artificial. Hay una forma específica para preparar este azúcar y cómo lo consumimos, y además que se encuentra en un estado en específico. Y se encuentra de forma natural en diversas plantas, principalmente en la caña de azúcar. Pero la caña de azúcar, pues como lo vemos cuando está en líquido, pues lo vemos diferente y también tiene un sabor un poco distinto. Además, la sucralosa está compuesta por 2 tipos de endulzantes simples, fructosa y glucosa. Recordemos que con la fructosa tenemos más que suficiente. Además, nos dice que el azúcar añadido afecta a los dientes y no aporta nutrientes esenciales. Por ejemplo, estos endulzantes añadidos, como hemos dicho, es la sucralosa o el jarabe de maíz de alta fructosa. Llámese en los jarabes para los hotcakes o jarabes endulzantes, o bien mermeladas en algunos casos. Y además no aportan ningún tipo de nutriente, lo que significa es que no es un azúcar que se vaya a diluir tan fácil. Y recordemos que en el proceso corporal del ser humano, el azúcar se convierte al final en grasa.
Y si eso no lo puede trabajar fácilmente porque no es algo natural, entonces lo único que vamos haciendo es guardar, reposarlos así como en bolitas, así en nuestro organismo, en nuestro cuerpecito. Y nuestro cuerpecito pues empieza a batallar y pues no queremos que batalle nuestro cuerpecito. Entonces, técnicamente cuando el azúcar ya representa, nos dice el artículo, del 10 al 20% de la ingesta calórica, se pueden desarrollar serios problemas de salud y además se puede desarrollar caries. Hay personas que soportan mucho menos el azúcar que otras y son más propensas al desarrollo de caries. Ojo, también puede tener que ver con el contexto y con las emociones que sienta esa persona. A esto le podemos llamar con mucho gusto la parte de epigenética, es decir, en los estudios se ha descubierto que ya no solo afecta al cuerpo la genética, o sea, ya no es solo lo que viene de generación en generación, sino que la ciencia en la nueva biología ha empezado a estudiar que afecta también el contexto donde se vive, afectan las emociones e incluso afectan o pueden afectar las vibraciones corporales, es decir, el tipo de música, si hay ruido. También en comunicación, por ejemplo, se habla del ruido como un efecto molesto visual, pero también hay ruido auditivo, hay ruido visual, hay muchos tipos de ruido. Y eso aparentemente también afecta los estados de ánimo y las emociones de una persona. Es como cuando ustedes escuchan banda o escuchan reggaetón y sienten que es divertido, o los niños, pónganles banda o reggaetón y van a empezar a saltar. Pero cuando escuchan una canción de José José, entonces todos sacan su tequila. O una canción, no sé, de Vicente Fernández o la que ustedes gusten y manden. Y bueno, el azúcar añadido además nos dice contiene mucha fructosa y puede dañar el hígado. Eso es lo que se ha descubierto bastante. Además, sobrecargar el hígado con fructosa puede causar la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Imagínense tener un hígado graso y no haber tomado ni una gota de cerveza porque no creen en la cerveza. Pues bueno, es un daño muy similar al de la cerveza. Y por acá también nos dice que el azúcar puede causar resistencia a la insulina y es la antesala del síndrome metabólico y la diabetes. Incluso, ahorita vamos a ver que también el azúcar está relacionado con el cáncer y con algunos desarrollos de cánceres que hay en el cuerpo. Poco a poco se descubre que el azúcar lo que hace también es acelerar el proceso cancerígeno de las células y lo mejor que se puede hacer cuando se tiene cáncer es dejar de consumir azúcar. Y el azúcar, desgraciadamente, este azúcar compuesto está disponible en todos lados, incluso en las Sabritas, aunque estén saladas, aunque tengan chile, etcétera. El azúcar está presente en todo. Si van a un Oxxo es difícil seleccionar algo que no tenga azúcar. Está en las bebidas, está en todos los alimentos. Y si quieren hablar de conspiraciones, pues hablemos de la conspiración del azúcar. Es decir, al final una de las formas de muerte lenta es el consumo del azúcar. Y básicamente nos dicen que la insulina es una hormona vital para el funcionamiento del cuerpo, porque permite que la glucosa entre a las células de la sangre y fomenta la quema de glucosa. Pero hablamos de glucosa natural, porque hablamos de siglos de evolución o de cambios en el cuerpo humano, de generación en generación, y solo en los últimos 100, 200 años se ha incrementado el uso de azúcar en el cuerpo humano y digamos que muchos historiadores también pueden decir o se puede hablar de que el azúcar es una enfermedad del siglo XX y XXI, sobre todo exponenciado en el siglo XXI por la rapidez del consumo o de lo que podemos conseguir para consumir este tipo de azúcar. Además, aquí nos dice, el azúcar puede provocar cáncer, la resistencia a la insulina puede convertirse en diabetes tipo 2 y debido a sus efectos en las hormonas y el cerebro, el azúcar puede favorecer la obesidad, que es la que más nos dicen, pero creo que la que más asusta es el provocar cáncer. Dice, muchos científicos creen que los niveles de insulina altos y constantes causados por el consumo de azúcar pueden contribuir a la aparición de cáncer. Esto se agrava con el hecho de que el azúcar facilita la inflamación, otro de los factores determinantes para el desarrollo del cáncer. Desde luego que el consumo de azúcar no determina que una persona sufra cáncer o no, pero es un factor que propaga, pone en tela de juicio, pone a disposición, nos ayuda a tener cáncer, etc. Bueno,
Debido a sus efectos en las hormonas del cerebro, entonces podemos padecer obesidad. Además, es muy adictivo. Hay un documental por acá en YouTube, búsquenlo, que es muy interesante, de DW Documentales, que habla precisamente del uso del azúcar en algunas ratas de laboratorio, y literal, ratas de laboratorio. Hacen un experimento donde aplican a una rata, le ponen azúcar, a otra rata le dan cocaína. Y resulta que con el paso del tiempo ponen también en convivencia las ratas con el azúcar y con la cocaína al mismo tiempo, y se dan cuenta que es mucho más adictivo el azúcar que la cocaína. Las ratitas que consumían cocaína al final se hicieron mucho más adictas al azúcar, y las ratitas que consumían azúcar seguían consumiendo azúcar más que la cocaína. Entonces, cuando hablamos del nivel de adicción de este tipo de azúcar compuesto, que es el que utilizamos normalmente, pues hablamos de una gran adicción y muy complejo, porque si yo les digo esto, no van a simplemente quitar el azúcar de sus vidas, porque es una adicción. Incluso vamos a buscar formas de evitar quitarla o de consumirla menos, pero seguirla consumiendo, porque de alguna manera estamos muy adictos a ella, sobre todo si hablamos de pan con café en tiempo de frío. Complejo, ¿no? Pero sí, esta sería una de las cosas por las cuales en Latinoamérica existen muchas enfermedades de este tipo. Llámese cáncer, llámese hígado graso, llámese obesidad mórbida o obesidad, o llámese, porque son enfermedades, o llámese también problemas emocionales, porque también el azúcar nos cambia nuestro nivel nuestras formas de pensar o ver la vida, porque el azúcar también toma picos de excitación o de, digámoslo, como un tipo de alegría, felicidad, y si no lo consumimos puede ponernos un poquito hurañas, ¿ok? Entonces, bueno, el azúcar es uno de los factores que pueden contribuir a la obesidad de niños y niñas, problemas del corazón, entonces ya hablamos también de problemas del corazón, son muy peligrosos, y también el azúcar, curiosamente, está presente en las hamburguesas, no solo en el pan, sino también en la carne, porque no es carne, sino que está toda condimentada, está elaborada para que dure y lo puedan vender, por tanto también tiene azúcar. Y eso pues se va haciendo como una especie de conspiración más intensa. No necesitan asesinarnos de forma masiva. Ya se hace a través del consumo de estos alimentos. No hablo de conspiración real, ¿eh? Igual creo que simplemente se debe a la descontextualización del ser humano sobre el futuro, que no piensan sobre el futuro y que no pienses en cómo vas a afectar, sino en el presente, y cómo eso en un futuro a corto plazo, les va a beneficiar o nos va a beneficiar económicamente, y es un comportamiento natural del ser humano. Ahora, puede que haya quienes no lo desean quitar, claro, porque es muy complejo quitar el azúcar de todos lados, porque hay miles de empresas que dependen del consumo de azúcar o del azúcar para vender sus productos, y lo que les estarían pidiendo es cambiar toda la industria, y eso es un poco complejo. Esa es la complejidad a la que se somete Coca-Cola también, que bueno, merece su propia explicación. También aquí hay un artículo sobre National Institutes of Health, que son transformaciones, descubrimientos en salud, que hablan sobre las cosas dulces, cómo afectan su salud los azúcares y edulcorantes, y hablamos de lo mismo, los hidratos de carbonos. Es muy importante entender que el hidrato de carbono con el azúcar lo que genera es bastante pesadez, nos duerme también, y pues es difícil de quitarlo. Ahora, no significa, obviamente es mucho mejor comer fruta a comer azúcar de este tipo compuesto, fructuosa. Sin embargo, lo que más se les recomienda es tratar de consumir lo mínimo, obviamente no en niños, pero sí en adultos, y sobre todo en adultos mayores, y cambiar la dieta según la edad, según la década en la que nos encontremos. Además, es bueno
verificar en qué edad biológica nos encontramos. Podemos tener 50, pero tener un cuerpo de 35 años. Ojalá. O podemos tener 30 y tener un cuerpo de 75 años porque ya no aguantamos absolutamente nada. Entonces, hablamos de lo mismo, los jugos, etcétera. Aquí, por ejemplo, se habla del artículo sobre azúcares adicionales de los alimentos, efectos de la salud y regulación media. En sus conclusiones, se los voy a leer un poquito, nos dice, considerando los efectos que pueden tener sobre la salud y la obesidad, los azúcares adicionados, se requieren medidas de alto impacto que contribuyan con el control de enfermedades crónicas, las cuales se relacionan con el consumo de estos azúcares, son los más comunes en la población adulta y afectan las tasas de morbimortalidad por estas causas. Lo anterior se plantea teniendo en cuenta la efectividad que han tenido diversas medidas a nivel internacional. Habla también de las leyes, cómo modificarlas, ¿no? Por ejemplo, en Francia, en el año 2007, hubo una enmienda en el Código de Salud Pública para prohibir los anuncios de alimentos. Incluso en México, aquí está, fue la autorregulación, por lo menos de la publicidad sobre alimentos y bebidas que tiene que ver con el uso de estampitas y que también hablábamos en el video del tabaco, y si no lo han visto, pues pueden verlo. Y también en Colombia es el mismo caso de las stickers del azúcar. Y en Tailandia, por ejemplo, restringen publicidad de alimentos dirigida a niños. Igual cuando en las primarias hacían toda una revuelta para que los niños dejen de consumir chamoy, pues es bueno, en realidad es bastante bueno, pero como niños no lo entendemos, creemos que nos quitan la vida. Y Finlandia también tiene un código legal en reglas específicas y provisiones de publicidad de alimentos para menores de 12 años, por ejemplo. Por otra parte, y ya para ir finalizando sobre esta pequeña cápsula sobre el azúcar, también azúcar, enfermedades cardiovasculares, pues básicamente nos dicen que, vamos a poner por acá, las recomendaciones. La cuestión clave, nos dicen, es determinar la proporción de azúcar diaria que se debe contener en el marco de una dieta equilibrada y saludable. Y ojo con esos marcos, porque si ustedes investigan la pirámide de la alimentación, o la pirámide alimentaria, van a darse cuenta que en cada país varía mucho, y no solo por los alimentos que existen en ese contexto, sino también por las regulaciones. En México la base es el pan, los cereales, etcétera, pero resulta que la base es demasiados carbohidratos. Entonces las personas cuando piensan en pan pueden pensar en un gansito y que están cubriendo su dieta diaria, pero eso no nos referimos con cereales y pan. Además, de hecho debería reducirse más el uso de esos carbohidratos. Ahora, no todos los cuerpos los adaptan o adoptan de forma igual o similar. En mi caso, yo no puedo consumir tantos carbohidratos porque me crean muchos problemas de regulación hormonal. Y eso también lo tenemos que investigar porque nuestro cuerpo depende de esos tipos de regulaciones hormonales. Seamos mujeres u hombres, también a los hombres les afecta y también cambia mucho sus emociones. Entonces, si ustedes investigan las pirámides, van a encontrar grandes diferencias entre un país y otro, sobre todo de países europeos o asiáticos, a los de América Latina, por ejemplo, o en Estados Unidos o en Canadá. Y en muchos países no se le da tanto hincapié al consumo de carbohidratos. Es más bien el consumo de proteína, carbohidrato y grasas, pero grasas que están en la proteína, es decir, en la carne. No hay necesidad de agregar aceite. Y bueno, en el mismo país nos dice, con este objetivo, la Asociación Americana del Corazón recomienda reducir la ingesta energética procedente de azúcares añadidos de 100 a 150 kilocalorías al día, que expresado en gramos de azúcar corresponde a de 25 a 37.5 gramos diarios, no más de 6 cucharaditas por día. Imagínense en el café en la mañana con sus 6 cucharaditas y hasta ahí. Párale de contar y pare de sufrir y ya no tendrían por qué consumirlos en otros alimentos. Pero bueno, hay mucho que hablar en realidad sobre el azúcar. También hay una historia interesante sobre el azúcar y su consumo. Pero lo más importante es que en realidad es una forma de vender productos, de vender alimentos. Y tal vez debemos generar otras propuestas para
que el consumo sea más abierto, más variado, y luego se ha hecho con este movimiento hipsteriano, estos de barbita y lentecitos, o las grandes mujeres que empiezan a vender comida vegana y vegetariana. Pero bueno, es entrar en esta conciencia de este tipo de azúcares. Es decir, no es malo comer fruta, no es malo comer algún pan algún día, pero sí es el conocernos a nosotros mismos y empezar a ver qué nos cae, qué no nos cae, qué ejercicio sí me gustaría hacer. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta hacer más calistenia que pesas o que algún otro tipo de ejercicio aeróbico. Y pues cada quien puede encontrar su match de ejercicio que le caiga bien a su cuerpo y que no le cueste tanto. No significa que el ejercicio te tiene que doler. Pero bueno, nos han enseñado que sin dolor no te haces feliz, como decía la ley. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Gracias por escucharme si llegaron hasta acá. Por favor, suscríbanse, compártanlo porque lo necesito, porque ni siquiera llego a 400 suscriptores. Y para mí es muy importante que esta información sí sea compartida y sí se esté haciendo algo con todas estas lecturas, con todas estas notas y con esta información. Gracias y nos vemos el lunes con más notas o noticias del mundo de la cultura y la ciencia. Bye.